Inge está silenciada por si acaso. Eh, Buenas tardes, estimados estudiantes. Tengan un cordial saludo, una bienvenida a esta nueva jornada de trabajo, una nueva semana. Sé que en esta semana tienen ustedes las evaluaciones, pues hoy vamos a, eh, 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 con la última clase del primer parcial, pues ustedes saben que hoy tenemos exámenes y también trabajar con dos horarios, el horario de exámenes y el horario de clase. El día miércoles tienen conmigo la evaluación, ¿no? El examen, digamos. Bien, vamos a registrar la asistencia como siempre en la plataforma SIGA. Bien, vamos. Caguas Yesenia. Buenas tardes, ingeniera presente. Buenas tardes, García Edwin. García Edwin. No se encuentra. García Yerlit. Buenas tardes, Alicia, presente. Buenas tardes, Gómez Justin. Gómez Justin. No se encuentra. Gonzaga Verde Soto. Gonzaga Verde Soto. Guatatoca Nancy. Guatatoca Nancy. Llanos Llanes. Erika. Tardes, presente. López Jean-Pierre. Presente. Mantilla Yuleni. Presente, buenas tardes. Buenas tardes, Mantilla Camila. Mantilla Camila. Mantilla Camila. Masache Kimberly. Buenas tardes, presente. Buenas tardes, Montiel Nefier. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Ormaza Carla. Ormaza Carla. Quispe Elena. Eliana, perdón. Buenas tardes, Inge, presente. Buenas tardes, Ramírez. Harold. Presente, ingeniera. Buenas tardes. Ríos. Mayerly.
Ríos Mayerly. Sabando Diana. Sabando Diana. Sabando Diana no está, ¿no? Salto Silvana. Salto Silvana. Sarango Ceballos. Glenda. Y Torres Robert. Torres Robert. Buenas tardes, Inge. ¿Recién va a tomar lista? Disculpe que recién entro. Ya le me dice el nombre. Gonzaga Mérida. A ver, vamos. Gonzaga Mérida. Sí, Inge. Ya, ¿alguien más ingresó luego del registro? Sí, Inge García Edwin. Buenas tardes. Buenas tardes, García. Edwin, el de arriba. Ya. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Alguien? Bien, vamos a ver. Entonces, no vino Gómez, Justin, Guatatoca y Mantilla Camila. A ver, García. Gómez. Igual. Inge a Mantilla dice que no le funciona el micrófono, pero sí está ahí en la clase, sí está. Mantilla Camila, sí, ya. Vamos con Gómez y Guatatoca, ¿no está? Guatatoca. Ormaza. Ríos. Ormaza y Ríos. Ormaza, Ríos. Ormaza, Ríos. Sabando, Saltos y Sarán. Sarango. Saltos. Y Torres Robert es retirado, ¿no? Inge, buenas tardes. Soy Hermosa Carla, ingresé tarde, disculpe. ¿Cómo es su nombre? ¿Cómo me dijo? Ormaza Carla. Ya. Ormaza. Ya, está. Ya está registrado su asistencia.
Ya. Bien, como les decía, pues hoy vamos a ver pues otra de las técnicas de organización de ideas, ¿no? De ideas y de expresión oral, como es la reseña. ¿Alguien me quiera compartir qué entiende por reseña? ¿Qué entiende por reseña? El objetivo, pues, es resumir ideas a través de la reseña para expresarnos de forma correcta, ¿no? Eh, les comento, ¿no? Les digo, los primeros pobladores de Laguagrio vinieron mayoritariamente de la ciudad de Nueva Loja, en tiempos en que Loja le azotaba una fuerte sequía, más o menos alrededor de unas 15 familias, entre los que puedo nombrar, vinieron los Marín, los Rojas, los Añascos, a ver, no me acuerdo otros nombres, digo, y la primera población o centro poblado fue en Santa Cecilia. Luego trataron de fundar la ciudad, agrupar sus viviendas en lo que hoy es Puerto Aguarico. Y pues vino una creciente del río Aguarico y se llevó las casas. Por lo tanto, pues la ciudad de Nueva Loja se la creó más al centro, lejos del río, ¿no? ¿Qué les estoy contando? ¿Qué estoy haciendo? Una reseña histórica. Es una reseña histórica de cómo se fundó, cómo se creó, pues la ciudad de Nueva Loja, ¿no? Por lo tanto, una reseña es un tipo de texto, un texto pero expositivo, argumentativo. Entonces yo estoy exponiendo, argumentando cómo se fundó, ¿no?, la ciudad. Consiste pues en una evaluación crítica de un objeto, documento o de una investigación por parte de una persona entendida en la materia o incluso de un simple usuario, como en este caso yo estoy haciendo, una ciudadana está haciendo una reseña histórica y exponiendo, argumentando sobre la fundación o creación de la ciudad de Nueva Loja. Pueden hacerse reseñas de libros, de filmes, de discos, de obras de teatro, pero también de investigaciones académicas, de artículos, de cualquier cosa, de cualquier temática se puede hacer una reseña histórica, ¿no es cierto? Por lo tanto, la reseña es un texto expositivo, argumentativo, en donde una persona argumenta, ¿no?, sobre investigaciones, sobre obras, dice discos, libros, personas, personajes, ¿no? ¿Cuál es el propósito de la reseña histórica? Como todo, pues tiene un proceso. Es el de brindar una interpretación, una evaluación, un vistazo a la cosa conforme al criterio del autor. Puede incluso llegar a puntuarla o brindarla al público algún tipo de sistema de apreciación que les recomiende o no. Por lo general, pues se trata de un tipo de publicación de un formato muy libre, ¿no?, que pues lo está escribiendo o lo está diciendo de forma, digamos, verbal. ¿Cuáles son las características de la reseña? Es de corta extensión, ¿no? Es corta extensión porque está haciendo una historia, una evaluación, una valoración, ¿no? Su finalidad es de hacer que el público conozca la obra, sin importar si se trata de algo científico, de algo escénico, de algo literario, de algo musical o de un fílmico. Se analizan pues los aspectos más importantes de la obra. Sigue una estructura argumentativa, ¿no? Argumentando. Este tipo de notas puede ir dirigida a un disco, a libro, a espectáculos, a espectáculos musical o cualquier otra obra que amerite la opinión.
¿Cuáles son los elementos de una reseña? Una reseña tiene que estar conformada primeramente, pues, el autor, es decir, describir quién ha escrito la obra o el protagonista de la crítica, cuál es su estilo, su trayectoria, sus antecedentes, influencias. Es decir, que en una reseña, pues, se tiene que hacer constar esto, no sé, quién la persona que escribe. La estructura de la obra en cuestión, es decir, su organización y presentación si se trata de un libro, detallar si tiene capítulos, gráficos, ilustraciones, entre otros, ¿no? Cuando hacemos una reseña de una obra, ¿no? De un libro. El contenido, es decir, cuáles son los temas desarrollados en la obra o que hace el personaje, objeto, cuáles son los ángulos abordados y qué aporta a la sociedad. Cuando estamos realizando pues una reseña de una obra, ¿no? Una obra literaria. El estilo, lo cual se basa en los aspectos que individualizan a la persona, cosa o obra en cuestión. Estilo, lo cual se basa en aspectos que individualizan a la persona. Cuando se hace una reseña histórica puede ser de una persona, de un escritor, ¿no? Cosa o obra en cuestión. El objetivo, es decir, el propósito. ¿Qué se busca? ¿Hacia qué público se destina la obra? Si es un público adulto mayor, para profesionales, para niños, para adolescentes, para jóvenes. ¿Y cuáles son sus usos, ¿no? En caso de que sea de un libro, ¿no? Los partes de una reseña. Una reseña tiene que tener un título, que se coloca el nombre específico del libro o tema que se va a reseñar. La introducción. En esta parte pues se colocan los datos de la obra que se va a tratar, ya sea un libro, obra de teatro, película, artículo, etc. Estos datos incluyen título del autor o del director, número de páginas, año de edición, etc. Resumen. En el resumen debe colocar, pues, de manera amplia y detallada el contenido más importante del texto o tema. Por ejemplo, la finalidad de la obra, los antecedentes del autor y su estructura. Luego va un comentario crítico. ¿Qué ponemos en el comentario? El autor de la reseña, pues, expresa su postura crítica, ¿no? El que escribe la reseña tiene que poner su opinión, ¿no? Su criterio sobre la obra, emitiendo, como dice, pues su opinión personal, la cual puede ser positiva o puede ser negativa. Cabe agregar pues que esta crítica debe estar argumentada. Si dice pues algo positivo, tiene que argumentar el por qué es buena, ¿no? O si algo pone algo negativo, el por qué también, ¿no? No es que decir es mal, no estoy de acuerdo, pero bueno, ¿por qué? Luego tenemos una conclusión. Finalmente, pues se colocan las conclusiones, dice, donde se muestra de manera resumida todo lo expuesto en la reseña. Al final. Tenemos tipos de reseña. Tenemos según el estilo. La reseña puede ser crítica. Esto significa que se denomina de esta forma cuando establece juicios de valor sobre la obra. En esta última hay que señalar que un buen crítico debe evitar arbitrariedades y los favoritismos, formulando juicios de valor justos, ponderados, reflexivos y basados en el conocimiento del tema. No es que va a decir, no, porque me cae bien este autor, esto voy a coger y poner algo que no está acorde o algo que es injusto, ¿no? Por lo tanto, pues dice, no debe evitar las arbitrariedades y los favoritismos.
la reseña analítica. Pues son estrategias metodológicas útiles para realizar análisis y comprender los textos de forma eficiente. Es gracias a esta estrategia que los estudiantes, los lectores, los investigadores pueden profundizar más sobre el tema en cuestión y entender la complejidad del contenido que tienen en su poder. Al decir analítica, pues significa que se va a descomponer ese todo en sus partes, ¿no? Por lo tanto, como dicen los estudiantes, los lectores, se puede profundizar la temática porque se va descomponiendo esas partes, ese todo en partes, digamos, cuando estamos haciendo de una obra, ¿no? De un libro. Según el estilo, la reseña puede ser comparativa. ¿A qué se refiere? Se trata pues de las herramientas empleadas por el estudiante y las escoge de acuerdo a sus gustos, a sus preferencias, pues son los recursos que explican qué se debe hacer para valorar críticamente uno o más textos, es decir, que se plasmen las maneras más sencillas de comparar situaciones o textos bajo enfoques particulares, ¿no? Es cuando nos adentramos ya de una forma pues profunda, ¿no? Para analizar. Bueno, eso generalmente se hace en investigación, ¿no? Tenemos la reseña descriptiva. Se denomina de esta forma cuando informa del contenido del hecho, sin establecer juicios y conclusiones de algún tipo sobre la misma. Es decir, describe de lo que se trata la obra y no está haciendo ninguna comparación, ningún juicio crítico, sino describe de lo que se trata la obra, de lo que se trata el cuento, de lo que se trata la temática, si es de una persona, pues lo describe, se escribe su trayectoria. Si se trata pues de una situación, como le decíamos, la reseña histórica de una ciudad, pues ya es diferente, ¿no? Según el objeto también a reseñar, la reseña puede ser histórica. Se trata de un texto conciso en la cual se repasan los hechos históricos de un asunto, como el ejemplo que pusimos al inicio, un asunto en particular, en específico. Este tipo de opiniones pues genera versiones generales sobre el objeto del cual se está hablando. En este caso, pues decíamos, estamos hablando en este caso, pues de la ciudad de Nueva Loja. Claro, está bajo formatos informativos descriptivos. Tenemos la reseña literaria. Se trata de aquella opinión que ofrece al lector un enfoque evolutivo de un libro. Los criterios de opinión sobre el libro son libres, ¿no? Sobre qué opinan, sobre el contenido del libro, el enfoque evolutivo, es decir, cómo ha ido cambiando, porque el mismo autor, pongamos, puede escribir un libro, la primera edición, la segunda edición, la tercera edición, y así, sobre la misma temática, puede ir evolucionando, cambiando. Por lo tanto, pues ofrece, dice al lector, un enfoque evolutivo de un libro, de una obra, ¿no? Los criterios de opinión son libres, sin embargo, tienden a ser expositivos, pues porque facilitan informaciones claves del libro, pero también tienden a ser argumentativos, pues brindan una visión amplia del contenido del libro, a veces citan algunas partes de la obra, realizando el juicio de terceros, de forma que se realice una opinión general, pero breve del libro en cuestión, ¿no? También podemos hacer la reseña según el objeto a reseñar, una reseña de películas. Se trata de la narración breve de un autor acerca de una obra cinematográfica. Esta opinión tiene bases
en la trama. Las actuaciones principales, el marco geográfico, histórico, o sea, dónde se va a desarrollar, cuál va a ser el escenario de esa película, ¿no? En esta vertiente se puede, pues, incluir opiniones sobre la banda sonora, la iluminación de escenarios, entre otros, así como también una recomendación sobre la película, de forma que las personas tomen en cuenta la opinión para ver o desechar el film, ¿no? Si hemos visto, si hemos leído, ¿no? Dice que esta película está apta para menores de edad o no es apta para menores de edad. Entonces se recomienda. Tenemos también, según el objeto, a reseñar la reseña de teatro. Esta es parecida a la vertiente anterior, ¿no? O sea, la de la película, a la reseña de película. Solo en vez de hablar de una película, la opinión se basa en la obra de teatro. Y todos esos elementos, es decir, el elenco, la iluminación, la escenografía, la banda sonora, entre otros. O sea, es la misma descripción, la misma orden, el mismo proceso de la reseña de película. Se hace la reseña de teatro. Tenemos también, según el objeto, a reseñar la reseña de un lugar, ¿no? No es más que la descripción y opinión sobre un lugar en específico, aunque a menudo se trata de sitios turísticos, pero también abarca hoteles, la descripción de los hoteles que se encuentran en ese lugar, las casas, las calles, los museos que se encuentran, o sea, lo más atractivo del lugar, entre otros, ¿no? Se habla sobre la ubicación geográfica, lo que ofrece a los turistas, sus paisajes, si hay venta de comida, hoteles, entre otros. Esta es la reseña que más se ha utilizado, la que más se ha conocido, la que más se escuchan, ¿verdad? En donde describimos un lugar. Y generalmente, pues, es turístico. Hablemos, por ejemplo, aquí un ejemplo que podemos hacer una reseña histórica es de las Islas Galápagos, por ejemplo. También tenemos, según el objeto a reseñar, se puede realizar una reseña de un servicio. Mire, es algo nuevo, ¿no? Para nosotros. Acá se habla de un servicio en específico sobre su funcionalidad, el alcance, el aspecto, los pagos, renta, entre otros. Por ejemplo, cuando se da una opinión sobre el servicio de streaming Netflix, por ejemplo, el servicio de Netflix, ¿no? También podemos, según el objeto a reseñar, se puede hacer una reseña de un producto. Esto suele ser bastante, dice, crítico, pues el actor habla sobre la calidad del producto en cuestión, su aspecto, su valor económico, el alcance en sitios determinados y su recomendación. Puede ser, a ver, hablemos de un producto. ¿De qué producto? Pongamos un ejemplo. La calidad del producto, dice, su aspecto, su valor económico, su alcance en sitios determinados, o sea, dónde se lo puede adquirir, su recomendación. A ver, pongamos ejemplo. A ver, un producto. Computadoras. Puede ser, no es un producto, ¿no es cierto?, de las computadoras. Hablemos de
A ver, de una marca en específico. Lenovo. Perdón. Samsung. Renault, Samsung, la HP. ¿No? Podemos hablar entonces aquí de un producto, su valor económico, su alcance, dice sus características, ¿no? Sus beneficios y sus recomendaciones. ¿Cómo se elabora elaboración de una reseña? Para escribir una reseña de cualquier tipo, es imperativo tener bases sólidas y ordenadas, es decir, tener conocimiento, ¿no? Si yo voy a hablar de un lugar turístico, una reseña histórica de un lugar, específicamente como decimos lo común es de un lugar turístico, pues debo conocerlo, ¿cierto? Tener mis conocimientos, haber estado allí, saber que yo no puedo describir un lugar que yo no conozco, ¿verdad? Para recomendar y decir los hoteles, los lugares que hay que visitar, las comidas, que sería la gastronomía, lo típico, qué servicios hay, no podría. Por eso dice que debe tener las bases sólidas y ordenadas, de modo que no se deje fuera ningún punto importante y así se pueda plasmar el impacto de las obras a los lectores. Es decir, una reseña pues de que a través de lo que yo escribo, de lo que hago, pues conozcan el lugar, conozcan el producto, ¿no? Por ello se recomienda seguir los siguientes pasos para elaborar una excelente reseña. ¿Cuáles son? Primero, realizar un trabajo de investigación. Si voy a hacer la reseña de un libro, de una obra literaria, de un cuento, de una película, pues tengo que la película verla, una obra, mirarla, observarla. Si voy a hacer de una obra literaria o de un libro, tengo que leer el libro para poder hacer la reseña histórica. Y comprensión del texto, obra a reseñar, comprender, investigar sobre el texto, el libro, el personaje, el objeto en cuestión, como dice. Y luego organizar la reseña enfocándose en los puntos más importantes específicamente en los, digamos, específicamente en los aspectos positivos, ¿no? Porque lo que se trata es de llamar la atención, de describir, de difundir, de dar a conocer. Pero si yo voy a hablar de los aspectos negativos, pues no voy a, si trato de hacer conocer un producto, pues no voy a, quiero vender, ¿no es cierto? Dar a conocer, por ejemplo, el servicio de una computadora, de un producto, pues no voy a hablar mal de la computadora, las características negativas, pero si no, pues no van, no voy a, si mi objetivo es vender, ¿no es cierto? Captar el mercado, pues no voy a hablar las cosas negativas. Luego, pues debe ser concreto y preciso en la redacción de forma tal que se traten todos los aspectos de la obra, del objeto, del lugar, del producto, del servicio que estoy reseñando, ¿no? En cuanto a la elaboración de la reseña, también tenemos algunos tips, dice, algunos tips importantes a la hora de redactar una opinión. ¿Cuáles son esos tips? Tips importantes. En primer lugar, pues se recomienda crear un borrador en los temas que se vayan a abordar. Siempre pues tenemos que hacer un borrador, un bosquejo. También se necesita un boceto que plasme la estructura del trabajo. Se requiere llamar la atención de los lectores. Se pueden dejar citas de la obra, de la película, canción, libro, persona, etcétera, o frases más llamativas, ¿no? que se encuentren. Tomen en cuenta de que nosotros podemos hacer una reseña histórica de una obra, de un libro, de un cuento, de una película, de una canción, de un filme, de una obra de teatro, de un libro, de una persona, de un lugar, podemos hacer la reseña histórica independientemente, ¿no? Es flexible
este tipo de técnica de expresión escrita que la vamos a hacer. El objetivo pues es aplicar nuestros conocimientos, en este caso utilizar pues esta técnica para podernos expresar de forma escrita, de una forma pues correcta, ¿sí? Bien, estimados estudiantes. Sí, Buenas tardes, disculpe, si tomo lista. sí. Lo que pasa es que yo ingresé un poquito tarde. ¿Cómo es su nombre? Flores Zuli Mayerly. ¿No? Buenas tardes, Inge. Yo también ingresé un poco tarde. A ver, tus nombres, Zuli, Guatatoca Nancy. perdón, Guatatoca Nancy. y la otra, Zuli, Ríos Flores. Guatatoca y Ríos. Sí, Inge, muchas gracias. Inge, Sí, yo también ingresé tarde, Sarango Glenda. espera un ratito. Estoy abriendo el sistema. Yo cierro el sistema porque a veces el internet se pone mal y mejor cierro las ventanas. A ver, Guatatoca. Llegó Guatatoca, Ríos, sí. Sarango. Y Sarán. A ver, Guatatoca. Ríos y Sarán. Ya. Ya está. Muchas Bien, gracias, Inge. para el día miércoles